En esta clase y la siguiente nos vamos a ocupar de estudiar el filum Mollusca, que comprende algunos organismos probablemente muy conocidos por todos ustedes, como son los caracoles, las babosas, las almejas, los mejillones, ostras, pulpos y calamares, y otro conjunto de organismos probablemente menos conocidos, como son los poliplacóforos, los escafópodos o incluso algunos organismos con aspecto de gusano, tales como los solenogastros y los caudofobiados. Empecemos ubicando este filum en nuestro árbol de la diversidad biológica. Recordemos entonces que estamos hablando de un grupo de metazoos, del grupo de los bilateria, particularmente protostomados, y en los cuales hay una segmentación espiral. Cada uno de esos grupos tenían asociadas ciertas características que son importantes recordar antes de continuar con esta clase, y algunas de las cuales vamos a ver con particular detalle en esta y la siguiente clase. El registro fósil da cuenta que los moluscos son un grupo antiguo en la escala de tiempo, que han aparecido y se han diversificado ya durante el Cámbrico, 540 millones de años atrás, y que a lo largo de la historia se han diversificado de manera considerable, comprendiendo en la actualidad unas 90.000 especies vivientes y unas 70.000 especies fósiles conocidas. De hecho, los moluscos son el segundo grupo de metazoos más diversificado, luego de los artrópodos. Dentro de esta diversificación que acabamos de mencionar para el grupo de los moluscos, el mayor número de especies se encuentra asociado a los ambientes marinos, aunque estos moluscos han también logrado colonizar las aguas continentales, ríos, lagunas y otros elementos acuáticos que aparecen sobre el paisaje terrestre, como así también la tierra propiamente dicha, incluyendo bosques, selvas, praderas, desiertos. Los moluscos representan un segundo caso de organismos esquizocelomados que vamos a ver aquí como parte de esta cursada. Ya habíamos visto previamente un otro filum de organismos esquizocelomados. ¿Cuál era ese filum? ¿Te acordás qué implicaba que sea un organismo esquizocelomado? Ya a esta altura, ese concepto deberías poder manejarlo muy bien. Si acaso no lo recordaras del grupo previo, te invito a volver sobre la clase de desarrollo para estudiar en detalle el significado de esta palabra. Lo particular de los moluscos es que, aun siendo esquizocelomados, ese celoma se encuentra sumamente reducido, a diferencia de lo que hemos visto en nuestro grupo previo. Si consideramos la organización corporal de los moluscos, vamos a poder reconocer la existencia de una cabeza, de un pie y una masa visceral. La cabeza, típicamente asociada con el proceso de cefalización propio de aquellos organismos con simetría bilateral. En esa cabeza vamos a encontrar una acumulación de estructuras sensoriales, mecanorreceptores, como por ejemplo la presencia de tentáculos, fotorreceptores, como los ojos que podemos reconocer por caso en los tentáculos más largos de los caracoles de jardín, como así también quimiorreceptores, y donde abrirá también la boca como parte del extremo anterior del sistema digestivo de estos organismos. En los moluscos es posible encontrar distintos grados de desarrollo de estos ojos o fotorreceptores, desde estructuras sumamente pequeñas de apenas un par de milímetros, que se originan como depresiones de la propia pared del cuerpo con acumulación
de algunas células sensoriales, hasta ojos sumamente grandes y análogos a los ojos de un vertebrado, tales como aparecen en el caso de los calamares. En el calamar gigante, por ejemplo, el ojo llega a tener hasta 27 centímetros de diámetro. Es decir, ese ojo es 11 veces más grande que el ojo humano. Por detrás de la cabeza y en posición ventral se encuentra ubicado el pie, cuya función típicamente está asociada con la locomoción, que dependiendo del grupo de moluscos puede ser de distintos tipos: reptación, excavación, natación, fijación. En algunos casos, el pie cumple también función vinculada a la alimentación o incluso a la reproducción. Dorsalmente a la cabeza y al pie se ubica la masa visceral, el conjunto de todos los órganos y sistemas que van a formar parte de estos organismos. Toda la masa visceral se encuentra revestida externamente por el manto, que no es otra cosa que una diferenciación de la pared del cuerpo que reviste esta parte del animal, y que recibe sin embargo un nombre particular dado que tiene dos características asociadas y distintivas del resto de la pared del cuerpo que rodea a la cabeza o al pie. Una de esas características es el hecho de que ese manto tiene capacidad secretora y va a ser responsable, por ejemplo, de la secreción de las conchas. La otra característica es que ese manto va a generar una cavidad, que va a recibir el nombre de cavidad del manto, y donde van a aparecer una serie de estructuras o partes del sistema que vamos a estar viendo más en detalle en las siguientes diapositivas. Ese manto va a tener la capacidad de secretar las conchas, placas o valvas de los distintos grupos de moluscos, y que van a estar actuando como un exoesqueleto, es decir, sobre esas estructuras se van a fijar músculos. Además, estas estructuras que llamamos conchas, valvas o placas van a representar un mecanismo de protección contra la depredación. Y estas estructuras, en los moluscos, típicamente van a estar conformadas de cristales de carbonato de calcio, es decir, van a ser estructuras duras. En los moluscos, el intercambio gaseoso puede ocurrir a través de toda la superficie del cuerpo, o bien en zonas particulares del cuerpo. Cuando aparece restringido a solo algunas áreas, esas áreas están asociadas precisamente con lo que habíamos llamado la cavidad del manto. En esa cavidad del manto puede haber una gran vascularización del sistema circulatorio que por simple difusión estar permitiendo el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. O bien ocurrir el desarrollo de branquias, que no es otra cosa que un repliegue que genera una evaginación del techo de la cavidad del manto. Esas branquias se encuentran exclusivamente en moluscos acuáticos, y asociadas a estas estructuras aparecen cilias que van a ser responsables de generar una circulación de agua a través de esas laminillas branquiales. El pasaje de agua a través de esas laminillas branquiales va entonces a permitir el intercambio gaseoso, y en esas laminillas branquiales van a aparecer también vasos, uno aferente y otro eferente, responsable de transportar los líquidos sanguíneos. Ese líquido sanguíneo, enriquecido en oxígeno, va a ser conducido hacia el corazón, que en los moluscos típicamente está representado por dos aurículas y un ventrículo. Y de ese corazón, ese líquido sanguíneo con alta cantidad de oxígeno hacia la parte anterior y posterior del animal por una serie de vasos. Sin embargo, en algún momento esos vasos se van a interrumpir, desembocando en cavidades,
que no son otra cosa que cavidades hemocélicas. Y de esas cavidades hemocélicas, el líquido va a regresar en algún momento hacia el vaso aferente de la branquia, llegando aquí completamente desoxigenado, o por lo menos empobrecido en oxígeno, y ocurriendo aquí nuevamente la captación de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono, a contracorriente del pasaje de agua, y reiniciándose de esta manera un nuevo ciclo como el que acabamos de describir. Fíjense ustedes que acabamos de mencionar entonces que el sistema circulatorio de los moluscos es un sistema que está abierto. Aún a costa de ser redundante, lo que quiere decir esto es que no hay un circuito cerrado por el cual el líquido sanguíneo circule a lo largo de todo el animal, sino que hay una parte que está cerrada y una parte en la cual está abierta. El hecho de que este sistema circulatorio sea abierto está directamente relacionado con los movimientos lentos que tienen estos organismos. Y se asocia también con el hecho de que aquí no estemos hablando de sangre en sentido estricto, sino que estemos hablando de hemolinfa. Por eso, previamente me había referido a líquido sanguíneo. Fíjense en este esquema que alrededor del corazón aparece lo que se denomina la cavidad pericárdica. Esa cavidad es uno de los pocos lugares en los cuales es posible encontrar celoma, que por su tipo de formación se denominaba esquizoceloma, en este grupo de organismos. El sistema digestivo de los moluscos es un sistema digestivo completo, con su boca ubicada en el extremo anterior del animal, en la cabeza, y el ano abriendo en la cavidad del manto. A lo largo de ese sistema digestivo, y tal como ya habíamos mencionado previamente para los anélidos, existe una serie de diferenciaciones morfológicas, estructurales y funcionales de ese sistema digestivo. Así, típicamente la boca abre a una faringe, que se continúa en el esófago, ese esófago desemboca en el estómago se continúa en el intestino, y el intestino va a abrir en el ano. A lo largo de ese sistema existen asociados una serie de glándulas salivales, como ser faringias o esofágicas, y una glándula en particular que recibe el nombre de hepatopáncreas o glándula digestiva y que se va a encontrar asociada al estómago. De esa glándula vamos a hablar un poco más en detalle en breve nomás. Una particularidad del sistema digestivo de los moluscos es el hecho de que la faringe presenta una especie de bolsillo en el cual se localiza la rádula, una sinapomorfía de los moluscos. Esa rádula consiste en una estructura en forma de cinta alargada, sobre la cual se apoyan una serie de pequeñas placas que reciben el nombre de dientes. Ojo, no confundir con lo que sería el diente de un vertebrado. En este caso, tanto la cinta como esos dientes son típicamente de naturaleza proteica. Y esta estructura, que denominamos rádula, va a estar directamente relacionada con la captación o manipulación del alimento. Esa rádula se encuentra apoyada sobre una estructura más rígida que recibe el nombre de odontóforo. A partir de la presencia de paquetes musculares en ambos extremos de esa rádula se puede desplazar hacia adelante y hacia atrás de ese odontóforo. A su vez, ese odontóforo puede ser movilizado hacia la parte exterior de la boca por parte de músculos y puede también ser retraído. El movimiento de esa rádula sobre el odontóforo y del odontóforo hacia el interior y exterior de la cavidad bucal, particularmente de la faringe, es lo que permite que esos dientes se apoyen
sobre el sustrato y funcionen en esa alimentación que acabamos de mencionar. Los dientes entonces se van a apoyar sobre el sustrato. Ese sustrato, como vamos a ver, puede ser desde algas hasta plantas, hasta estructuras duras o incluso otros animales. Y de esa forma, el movimiento de la rádula sobre el odontóforo permitir que esos dientes corten el alimento. La retracción del odontóforo va a permitir que ese alimento que quedó cortado sobre los dientes sea introducido al interior del sistema digestivo. Una vez que el alimento ingresó al sistema digestivo, aquí van a actuar lo que denominamos las glándulas salivales y glándulas esofágicas, generando una primera digestión extracelular del alimento. El alimento llegará así hasta el estómago. En el estómago aparece un elemento diferenciado que recibe el nombre de estilete cristalino. Ese estilete cristalino es una varilla de naturaleza proteica que tiene la capacidad de girar y que se va a apoyar del otro lado del estómago sobre lo que se denomina el escudo gástrico. De esta manera, el alimento que llegó a través del esófago hasta el estómago va a ser molido, en el sentido más literal de la palabra, por ese estilete cristalino apoyando y rotando sobre el escudo gástrico. Aquí nuevamente habrá acción química y mecánica que permitirá la ruptura de los hilos de mucus transportando el alimento que había llegado hasta ese estómago. Las partículas de alimento que se originan luego del pasaje de ese estilete cristalino y el escudo gástrico van a seguir dos posibles rumbos. Aquellas partículas que sean pequeñas van a ser canalizadas hacia la glándula digestiva o hepatopáncreas. Allí ocurrirá la digestión intracelular de esas partículas. Aquellas partículas que resultan extremadamente grandes y que no pueden ingresar a la glándula digestiva o que no sería posible ser absorbidas en esa glándula digestiva, van a ser canalizadas a través del intestino y van a ser liberadas como parte de las heces. El sistema nervioso de los moluscos está conformado por un anillo circunfaríngeo o circunesofágico, tal como hemos visto previamente también para el caso de los anélidos, pero en este caso, y a diferencia del caso anterior, de ese anillo se van a formar 4 cordones nerviosos longitudinales. De esos 4 cordones, un par van a ir a lo largo del pie, y el otro par se va a dirigir dorsalmente inervando todo lo que sería la masa visceral. La otra gran diferencia respecto a lo que vimos en los anélidos previamente es que el sistema nervioso de los moluscos carece de ganglios metaméricos. Ojo, esto no quiere decir que no tenga ganglios, sino que esos ganglios no están representando una condición metamérica, dado que los moluscos no son animales metaméricos. El sistema excretor de los moluscos está típicamente conformado por metanefridios. La conformación y el funcionamiento de esos metanefridios ya lo hemos mencionado previamente cuando hablamos de los anélidos y los han visto ustedes también en las clases de fisiología. De manera que no volveremos a considerar en detalle estos elementos. Sin embargo, sí me gustaría ser enfático que ese mismo sistema excretor, tal como habíamos mencionado previamente para los anélidos, funciona también en el proceso de osmorregulación. La desembocadura de ese sistema excretor, es decir, el nefridioporo, va a estar desembocando también en la cavidad del manto. En cuanto al sistema reproductor, los moluscos típicamente presentan 2 gónadas, aunque en varios casos una de esas gónadas se pierde, y raramente pueden aparecer más de una gónada. El sistema reproductor es relativamente simple en este grupo.
la gónada se continúa en un gonoducto, y ese gonoducto puede o bien abrir a la cavidad pericárdica, y de ahí ser liberada las gametas al exterior, o bien abrir al sistema excretor, y entonces las gametas ser liberadas junto con los productos nitrogenados, o bien ese gonoducto puede directamente abrir al exterior. En este último caso, la abertura al exterior de ese gonoducto ocurre también en la cavidad del manto. Es decir, y recapitulando, en la cavidad del manto vamos a poder encontrar la desembocadura del sistema digestivo, la desembocadura del sistema excretor, eventualmente la desembocadura del sistema reproductor y las estructuras respiratorias, como por ejemplo las branquias. Y ese sistema excretor osmorregulador se encuentra rodeado por restos de celoma. Y las gónadas también se van a encontrar rodeadas por celoma. Es decir, el celoma lo vamos a estar encontrando asociado a la cavidad pericárdica, asociado al sistema excretor osmorregulador y asociado a las gónadas. Si planteamos un ciclo de vida generalizado dentro del grupo de los moluscos, vamos a encontrar que las gametas femeninas y masculinas son liberadas al medio. En ese ambiente va a ocurrir la fecundación, y como resultado de esa fecundación se va a formar una larva, la larva trocófora. Esa larva ustedes ya la conocen por haberla visto previamente en algún otro grupo. ¿En qué grupo habíamos mencionado la presencia de esta larva? Esa larva trocófora puede a su vez derivar en un otro tipo de larva, por ejemplo en lo que se denomina la larva belíger. Esos estadios larvales van a crecer y en algún momento van a sufrir el proceso de metamorfosis que inducirá a esa larva a sentarse sobre el fondo del cuerpo de agua y de esa manera completar el ciclo de vida de estos organismos. Vamos a ver también que secundariamente este ciclo de vida puede tener distintas modificaciones. Por ejemplo, el hecho de que puedan ocurrir procesos de fecundación interna o que las larvas de vida libre no existan directamente en el grupo, sea porque esas larvas son retenidas por los individuos maternos o bien porque se pierde un estadio larval de vida libre, como por ejemplo ocurre en los caracoles de jardín. El filum Mollusca comprende 8 clases actuales. De ellos, muy probablemente 2 de las clases son las más conocidas por ustedes. La clase gastrópoda, que va a incluir a los caracoles y a las babosas, y la clase bivalvia, donde están las ostras, mejillones, berberechos. La clase gastrópoda comprende un 78% de la diversidad total de especies conocidas dentro del filum. La clase bivalvia, un 17% de las especies. Las otras 6 clases tienen una representación muy inferior en el número total de especies. De esas clases, nos vamos a ocupar de considerar 2 de ellas, la clase poliplacófora y la clase cefalópoda. Pero sepan ustedes también que existen otras 4 clases más de este filum, que son las clases solenogastres y caudofobiada, donde se encuentran esos moluscos con aspecto de gusano que hemos mencionado anteriormente, la clase triblidia o monoplacófora, como lo van a encontrar en muchos de los libros, y la clase scafópoda, donde se ubican los colmillos de elefante. Antes de ver más en detalle cada una de estas clases, te invito a volver sobre la diapositiva número 5 y recordar la organización corporal general de un molusco. Ten en cuenta que ese molusco, tal como se muestra en esa imagen, en realidad no existe, sino que es una abstracción para entender el concepto de la organización de estos animales.
En el caso de los representantes de la clase Poliplacófora, si nos basamos en ese concepto hipotético de molusco que hemos mencionado anteriormente y generamos una compresión dorsoventral de esos animales, encontraríamos representado bastante bien el plan estructural de este grupo. Los poliplacóforos entonces, como acabamos de decir, son animales que tienen el cuerpo deprimido, es decir, achatado en sentido dorsoventral, y ovalado, tal como pueden ustedes ver aquí en esta imagen de la derecha. La cabeza queda ubicada en el extremo anterior del animal, pero se encuentra sumamente reducida en tamaño y en cantidad de estructuras sensoriales. De hecho, allí no aparecen ni ojos ni tentáculos. Solo es posible reconocer un disco oral, en cuyo centro va a estar abriendo la boca. Posterior a esa cabeza se va a ubicar el pie, que en este grupo se encuentra sumamente desarrollado y que tiene función reptante. Dorsalmente a esa cabeza y ese pie va a aparecer el manto. Ese manto en este grupo es capaz de secretar una serie de placas. La presencia de una serie de placas es precisamente el carácter que le da el nombre a esta clase. Poliplacófora significa muchas placas, y las muchas placas que aparecen en este grupo son 8, que se orientan en sentido antero-posterior al eje del animal. Las 8 placas dorsales, o valvas, como le llaman algunos autores, recuerden ustedes que son secretadas por el manto. Vale decir, si uno levantase cada una de esas placas, por debajo de esas placas hay manto. Pero además, el manto se encuentra rodeando a todas esas placas. Y esa parte diferenciada del manto que rodea a todas las placas es lo que se denomina el cinturón del manto. En el cinturón del manto pueden aparecer unas estructuras en forma de pelos que reciben el nombre de sedas. En las placas pueden aparecer también proyecciones del sistema nervioso, que llegan incluso a formar un tipo particular de ojos, que se reciben el nombre de estetos, sobre cada una de las placas. Esos estetos son múltiples y en un único ejemplar pueden llegar a ver hasta 250.000 estetos, cada uno de los cuales es capaz de detectar una sombra hasta 2 metros de distancia. Si miramos a estos animales en vista ventral, dijimos entonces que íbamos a poder reconocer el disco oral como único vestigio de la cabeza y por detrás de él el pie. La boca se va a ubicar en el centro de ese disco oral, en cuyo interior se va a encontrar la rádula, que tal como mencionamos anteriormente era una sinapomorfía de los moluscos. Sin embargo, en el grupo de los poliplacóforos, la rádula tiene la particularidad de presentar incrustaciones minerales, particularmente magnetita, que lo que hacen es brindar una mayor dureza y por lo tanto mayor tiempo de vida útil a esos dientes de la rádula. Y eso se asocia con el hecho de que los poliplacóforos viven asociados a sustratos duros, sustratos rocosos, en los cuales se alimentan de algas que van raspando de la superficie. En el extremo posterior del animal, por detrás del pie, se ubica el ano, es decir, ese sistema digestivo completo tiene la cabeza en el extremo anterior del animal y el ano en el extremo posterior. A su vez, a los lados del pie van a aparecer 2 surcos, uno a cada lado. Esos surcos son modificaciones de la cavidad del manto. Por lo tanto, esos surcos se denominan los surcos paliales o surcos del manto. Y en esos surcos se van a ubicar las branquias, que varios autores refieren con el nombre de tenidios, y en esas cavidades también van a estar desembocando las aberturas genitales y el sistema excretor osmorregulador. Los poliplacóforos son un grupo de moluscos exclusivamente marinos
que llegan a tener hasta 50 centímetros de largo, y en el cual este patrón estructural que acabamos de describir se mantiene muy conservado en todas sus especies, que en la actualidad se conocen alrededor de 900 especies. Para conocer más de estos animales, te comparto, a través del campus, un capítulo muy didáctico sobre estos animales. La segunda clase de moluscos que nos va a interesar estudiar es la clase Bivalvia. Yo les había contado previamente que los moluscos tienen su mayor diversificación en el ambiente marino. Un pequeño grupo de ellos ha colonizado los ambientes continentales, y los bivalvos son parte de ese grupo. Por lo tanto, el grupo no solo se encuentra en el mar, sino también en las aguas continentales. Los bivalvos llegan a tener hasta 1 metro de largo. Te invito a explorar en la web sobre este bivalvo gigante que tiene por nombre Tridagna gigas. Y el grupo de los bivalvos comprende unas 9.000 especies actualmente conocidas a nivel mundial. Como su nombre lo indica, los bivalvos tienen el exoesqueleto conformado por 2 valvas, que van a tener una posición lateral, es decir, habrá una valva derecha y una valva izquierda. Y todo el cuerpo del animal estará contenido en el interior de esas valvas. Como acabamos de mencionar, esas 2 valvas se van a articular, es decir, se van a abrir y cerrar. El hecho de que las 2 valvas no se separen entre sí está directamente asociado con el hecho de que hay una zona diferenciada de esas valvas en la cual aparece una serie de dientes y cavidades en las valvas complementarias que articulan entre sí, que son responsables del alineamiento de las 2 valvas. Esa parte diferenciada de la conchilla o valvas es lo que recibe el nombre de charnela. En posición dorsal a las 2 valvas aparece una estructura de naturaleza proteica que va a ser responsable de la apertura de las 2 valvas. Cuando ese ligamento, tal el nombre de esa estructura, se contraigan, las 2 valvas van a poder abrirse entre sí. El hecho de que las 2 valvas se puedan cerrar estará determinado por la presencia de paquetes musculares. Recuerden ustedes que habíamos mencionado previamente que las valvas son exoesqueleto. Por lo tanto, sobre ese exoesqueleto se podrán fijar músculos. Los músculos, que están ubicados del lado interno de las valvas, representados en la figura derecha por una línea celeste, cuando se contraen, determinarán que esas 2 valvas se puedan cerrar. Decíamos que los músculos se insertan sobre la conchilla, y en el lugar en donde se insertan generan unas marcas particulares que reciben el nombre de impronta de los músculos aductores, es decir, el sitio de la conchilla en la cual se insertan los músculos aductores. Muy frecuentemente, los bivalvos presentan 2 músculos aductores, uno anterior y otro posterior, aunque existen varios casos en los cuales solo uno de ellos se conserva. Ya sabemos entonces que los bivalvos tienen 2 valvas, una derecha y una izquierda, y hemos visto también que esas valvas son secretadas por el manto, vale decir, en íntimo contacto con esas valvas se encontrará el manto. Y hemos visto también que todo el resto del animal, incluyendo la masa visceral, el pie, las branquias, van a estar contenidas dentro de esas valvas. Y que si el manto está rodeando a las valvas, todo el espacio que queda en derredor de esa masa visceral, o mejor dicho, entre esa masa visceral y el manto, va a formar parte de la cavidad del manto. Esa cavidad del manto, en el caso particular de los bivalvos, aparece como un espacio sumamente amplio. Y ese hecho, como vamos a ver en breve, está directamente relacionado con un gran desarrollo de las branquias en este grupo. Fíjense ustedes que en este esquema podemos reconocer que el manto del lado derecho y el manto del lado izquierdo del animal se encuentran separados por un espacio. A través de ese espacio es por donde va a entrar y salir la corriente de agua en este animal,
transportando el oxígeno, los productos de desecho, las gametas o incluso el alimento. Ese pasaje de agua puede ocurrir a lo largo de todo el lado ventral de estos organismos, tal como el dibujo que les muestro aquí a la derecha. O bien, está restringido a unas zonas particulares. En este caso, lo que ocurre son fusiones de ese borde del manto, generando orificios particulares de ingreso y egreso de agua al interior o al exterior de estos animales. Y esas fusiones y la concomitante proyección del borde del manto alrededor de esas fusiones es lo que ha dado lugar a la aparición de los sifones, que están directamente relacionados con la adopción de un modo de vida infaunal, es decir, metido dentro del sustrato, que presentan muchos de estos grupos de bivalvos. Esos sifones pueden presentar distinta extensión en distintos grupos de bivalvos, lo cual está relacionado con el hecho de que distintas especies o incluso distintas familias pueden enterrarse a distintas profundidades dentro de un determinado sustrato. Y la aparición de esta característica se habría dado recién en el Mesozoico, aun cuando los bivalvos aparecieron en el Cámbrico, hecho que estaría directamente relacionado con el proceso de infaunalización asociado con la aparición de una gran cantidad de depredadores. Otra característica anatómica de estos animales que está directamente relacionado con el modo de vida infaunal es el gran desarrollo del pie, el cual en muchos grupos tiene forma de hacha, y de allí que el grupo de los bivalvos haya sido también frecuentemente llamado pelecípoda. Ese pie entonces va a participar directamente en el proceso de enterramiento. Si quieres ver en detalle cómo es que ocurre este proceso, te dejo aquí un link para que lo veas por vos mismo. Es importante que tengamos en cuenta que acabamos de mencionar que ese pie se encuentra particularmente desarrollado en aquellos bivalvos de modo de vida infaunal. Pero otras especies que viven apoyados sobre el sustrato presentan un pie con un grado de desarrollo muy inferior. Por ejemplo, si consideramos los mejillones, que viven sobre las rocas en las zonas intermareales, vamos a encontrar un pie mucho más pequeño, incluso con algunos elementos particulares que ayuden en ese proceso de sujeción al sustrato, como por ejemplo la presencia de una serie de glándulas que secretan filamentos, que son los que se llaman filamentos del viso, que son unas estructuras en forma de hilos que permiten la adhesión de los bivalvos a los sustratos duros. Nos hemos referido entonces ya al manto, al pie, y veamos una otra estructura que aparece en el interior de las valvas, que eran las branquias. Entre los bivalvos, las branquias pueden presentar distinto grado de desarrollo en distintos grupos. En un grupo más basal de bivalvos, que es el que recibe el nombre de protobranquia, esas branquias son estructuras relativamente pequeñas y simples, que intervienen exclusivamente en el proceso de intercambio gaseoso. A lo largo de la evolución, esas branquias han ido incrementando su tamaño, incluso replegándose sobre sí mismas. Eso ha dado lugar a lo que se llaman el grupo de los filibranquias o los eulamelibranquias. Y en estos grupos más derivados de bivalvos, esa branquia no solo conserva su función original de intercambio gaseoso, sino que además ha pasado a tener una función fundamental en la alimentación. Y nos vamos a referir a esa cuestión en breve nomás. Antes de hacerlo, solo déjenme contarles de una curiosidad de lo que se considera el grupo más derivado de bivalvos, los que se llaman los septibranquios, en los cuales esas estructuras laminares que son las branquias se han transformado en un septo muscular capaz de movilizarse del lado dorsal al lado ventral del animal y viceversa, generando por lo tanto dos cámaras transversales, una cámara más dorsal, una cámara más ventral,
interconectadas por una serie de poros. En este grupo de bivalvos se ha desarrollado un modo particular de alimentación asociado a la carnivoría, en lo cual se genera la succión de las presas mediante el movimiento de ese septo transversal. Busquemos ahora integrar los distintos elementos que hemos mencionado aquí como característicos de los bivalvos para entender cómo funcionan estos organismos. Habíamos hablado, por caso, de organismos en los cuales existen zonas diferenciadas de ingreso y egreso de agua, y eso es lo que está representado aquí en este gráfico. La flecha gorda, en rosado, indica precisamente esa agua entrando y saliendo de este animal, en lo que se denomina la corriente incurrente y excurrente de agua, respectivamente. Esa agua que ingresa va a estar enriquecida en oxígeno. El pasaje de esa corriente de agua a través de la branquia va a permitir entonces el intercambio gaseoso, la captación de oxígeno por parte del animal y la liberación de dióxido de carbono que va a salir con la corriente excurrente. Ese intercambio gaseoso ocurre en absolutamente todos los grupos de bivalvos. Pero además, habíamos visto que en algunos bivalvos aparecía un gran desarrollo de la branquia que estaba asociado con la captación del alimento. Entonces, el pasaje de agua a través de la branquia, y aquí cuando hablamos de pasaje de agua estamos diciendo que el agua que ingresa a estos animales está enriquecida también en alimento, sea materia orgánica, sean algas unicelulares o sean distintos componentes biológicos o nutritivos que se encuentran asociados o disueltos en la masa de agua, van a atravesar también la branquia. Y cuando esas partículas entren en contacto con la branquia va a actuar a modo de un colador reteniendo esas partículas de alimento. Ese alimento va a ser conducido a través de surcos alimenticios hacia la parte anterior del animal, en donde se va a encontrar ubicada la boca. En este sitio, y rodeando la cavidad bucal, en los bivalvos aparecen unas estructuras en forma de pétalos que reciben el nombre de palpos labiales. Esos palpos labiales nuevamente van a estar determinando qué tamaño de partículas son las que van a poder ingresar efectivamente a la boca. Las partículas más grandes, que no pueden ingresar a la boca, van a ser liberadas en la cavidad del manto, y de esa cavidad del manto van a ser expulsadas hacia el exterior, tal como ocurriría también con el caso de partículas de arena o restos no orgánicos que hayan ingresado junto con esa corriente incurrente. Aquellas partículas que logren ingresar a la boca van a seguir todo el tracto del sistema digestivo que hemos mencionado previamente como propio de los moluscos. Va a pasar por la faringe, el esófago, el estómago, va a ocurrir en ese estómago una degradación de esas partículas por medio del estilete cristalino, las partículas pequeñas van a ingresar a la glándula digestiva, donde va a ocurrir un proceso de digestión intracelular, y las partículas más grandes van a atravesar todo el intestino y ser liberadas por el ano. Las heces, es decir, aquellos productos no digeridos a lo largo del pasaje por todo este tracto digestivo, van a ser eliminadas junto con las corrientes excurrentes. Por lo tanto, ese ano se va a encontrar en el extremo posterior del animal, ubicado muy próximo al sitio por el cual sale esa corriente de agua de estos animales. ¿Qué es lo particular del tracto digestivo de estos animales? El hecho de que en los bivalvos no existe la rádula. Es decir, lo que habíamos visto como una sinapomorfía del grupo de los moluscos, en este grupo en particular, los bivalvos, esa característica se pierde secundariamente. Y asociada con la pérdida de esa rádula es precisamente que aparece ese gran desarrollo de la branquia. La otra característica importante de considerar dentro de este grupo es que la cabeza en los bivalvos no se encuentra muy desarrollada. El único vestigio que logramos reconocer de esa cabeza son estas estructuras que habíamos denominado los palpos labiales,
y la apertura de la boca. La ausencia de una clara cefalización está directamente relacionada con el hecho de que las partes blandas de los bivalvos están completamente contenidas dentro de las dos valvas que forman parte de ese exoesqueleto. Para fijar estos conceptos de los que acabamos de hablar, te invito a ver el siguiente video levantado de YouTube, de cómo es que se mueven las partículas y cómo es el proceso de alimentación en un mejillón. Ten en cuenta que en estos mejillones no existe un área diferenciada de ingreso del agua. El agua puede ingresar por cualquier espacio del borde del manto, aunque sí existe un orificio diferenciado para el egreso de agua, que es el orificio que vas a ver cuando en esta reconstrucción veas a ese mejillón en vista posterior. La siguiente clase que nos va a interesar considerar como parte de esta cursada es la clase gastrópoda, donde están incluidos los caracoles. Los gastrópodos son los únicos moluscos que han logrado colonizar exitosamente los ambientes terrestres, y se encuentran entonces no solo en el mar y en los cuerpos de agua dulce como los grupos anteriores, sino también sobre la tierra. Tal como hemos mencionado previamente, los gastrópodos son el grupo más diversificado dentro de los moluscos. Y estos gastrópodos son los que mejor representan ese estereotipo general del molusco hipotético que habíamos mencionado previamente, con una cabeza bien diferenciada, un pie en posición ventral y una masa visceral en posición dorsal. En estos gasterópodos, sin embargo, y a diferencia de lo que ocurría en el molusco hipotético, va a existir un fenómeno de torsión, que implica básicamente el hecho de que la masa visceral sufre un proceso de rotación respecto al eje cabeza-pie, y por lo tanto, la cavidad del manto, que en el molusco hipotético está ubicada en el extremo posterior del animal, va a quedar ubicada ahora en el extremo anterior del animal. Ese fenómeno de torsión es una sinapomorfía de la clase gastrópoda. Y como consecuencia de ese fenómeno de torsión, todos los elementos, estructuras y sistemas que aparecían asociados con la cavidad del manto van a estar ahora ubicadas en el extremo anterior del animal. ¿Cuáles eran esas estructuras que habíamos mencionado aparecían típicamente asociadas con la cavidad del manto en los moluscos? Los cordones nerviosos, que están asociados a la masa visceral. Recordarán ustedes que dijimos que aquí habían dos pares de cordones nerviosos, un par que iba a lo largo del pie y otro par que iba a lo largo de la masa visceral. Los que van a lo largo de la masa visceral son los cordones nerviosos viscerales, y son los que como consecuencia del fenómeno de torsión van a cruzarse entre sí formando una estructura en forma de 8 que recibe el nombre de streptoneuría. Como consecuencia de esta torsión, el sistema digestivo también va a tener un arqueamiento y tanto la boca como el ano quedarán ubicados en el lado anterior del animal. El resultado de que el ano quede ubicado en el extremo anterior es el hecho de que los productos de digestión tenderían a caer por sobre la cabeza, el mismo lugar en el cual el animal está incorporando el alimento. Te dejo entonces para averiguar cómo distintos grupos de gasterópodos han logrado subsanar este problema de la contaminación por productos de digestión. ¿Qué es lo que ocurre con la concha en el caso de los gasterópodos? La concha puede estar presente o ausente. Esta última situación es la que ocurre en muchas especies de babosas. Y cuando presente, está representada por una única estructura. Esa estructura va a crecer conforme el animal, las partes blandas del animal, vayan incrementando su tamaño. Y ese crecimiento de la concha puede ser por depositaciones de anillos concéntricos, tal como ocurre, por ejemplo, en las lapas. El animal
que ustedes tienen representados en el dibujo de más a la izquierda, o bien por la formación de una estructura con enrollamiento. Ese enrollamiento de la concha puede ocurrir en un único plano, determinando una estructura enrollada pero chata, o bien con un desfasaje a lo largo de las distintas vueltas conforme ese animal va incrementando su tamaño, y entonces ese enrollamiento se denomina un enrollamiento helicoidal. Todas estas alternativas se dan dentro del grupo de los gasterópodos. Y lo que es fundamental tener en claro es que el enrollamiento de la concha es un fenómeno independiente de la torsión. Habíamos mencionado previamente que la torsión es una sinapomorfía de los gasterópodos. Vemos ahora que el enrollamiento es una característica que puede o no estar presente. Incluso, cuando presente, puede tener distintas alternativas o grados de desarrollo. Y la gran diferencia entre torsión y enrollamiento está dado por el hecho de que la torsión ocurre sobre las partes blandas, mientras que el enrollamiento aparece sobre las partes duras, la concha, de estos animales. Cuando hay un enrollamiento de la concha, en la última de las vueltas se encuentra presente una abertura, y es a través de esa abertura por la cual el animal va a sacar parte del cuerpo, la cabeza y el pie en particular. Entre los gasterópodos, todas las alternativas reproductivas están presentes en distintas especies. Hay algunos gasterópodos que son partenogénicos, otros hermafroditas, sean protándricos, protogínicos o simultáneos. Hay otras especies que son dioicas. Aquí les traje un ejemplo particular con los representantes del género Crepidula, un género de gasterópodos. Estos gasterópodos, cuando nacen, son todos machos. En la medida en que incrementan su tamaño, un otro ejemplar puede apoyarse sobre un ejemplar previo. Cuando eso ocurre, el ejemplar de abajo se va a transformar en una hembra y el ejemplar de arriba va a seguir siendo el macho. La característica llamativa de este grupo es que varios ejemplares pueden apilarse formando una especie de torre. En esa torre, el ejemplar de más arriba de todo es el que va a permanecer siendo el macho. El ejemplar de abajo de todo va a ser una hembra. Y los ejemplares del medio van a presentar características intermedias entre machos y hembras. Entre los gasterópodos puede ocurrir fenómenos de fecundación interna y externa. Y es en este grupo donde esas larvas Belliger que habíamos mencionado anteriormente van a alcanzar su mayor grado de diversificación. La otra clase de moluscos que nos va a interesar considerar como parte de la cursada es la clase cefalópoda, donde están incluidos los calamares y los pulpos, y donde están también presentes los amonites como grupo representante de los fósiles. Los cefalópodos son moluscos exclusivamente marinos que pueden encontrarse en la columna de agua y por lo tanto conformar parte del grupo de los animales nectónicos, como es el caso de los calamares, o bien sobre el fondo marino y formar parte de los grupos epibentónicos, como es el caso de los pulpos. Los cefalópodos son el grupo que alcanzan el mayor tamaño entre los moluscos, y uno de los más grandes en el reino animal, donde por ejemplo el calamar gigante llega a tener hasta 20 metros de largo. Para entender cómo están conformados estos cefalópodos, volvamos sobre nuestro concepto del molusco hipotético. Y hagamos de cuenta ahora que agarramos el lado dorsal de ese molusco hipotético y tiramos hacia arriba, y que, como consecuencia de eso, la cabeza y el pie se fusionan entre sí. Eso daría lugar a un organismo aproximadamente parecido a lo que sería un pulpo. Y si ese pulpo ahora lo recostamos, estaríamos llegando a un organismo asemejable a lo que sería un calamar.
Fíjense ustedes que en este concepto hipotético que acabamos de mencionar, la cabeza y el pie es como si se fusionaran. Ese hecho es precisamente lo que da el nombre a la clase en cuestión. Cefalópoda quiere decir cabeza-pie, como consecuencia de que estos dos elementos no aparecen claramente diferenciados entre sí. Si tenemos entonces un calamar, que es el organismo que ustedes van a ver como parte de los trabajos prácticos, nosotros podríamos reconocer que la cabeza-pie corresponde embriológicamente a una posición ventral, y que por lo tanto el extremo contrario sería el lado dorsal. Sin embargo, fíjense que como consecuencia del modo de vida de estos animales, que pasan a estar reclinados y nadando en la columna de agua, esa cabeza-pie queda ubicada en el extremo anterior del animal. Es decir, uno tiene aquí, en el caso de los calamares, dos posibles orientaciones de los animales. Una de ellas, la embriológica. La segunda, la funcional. En esa orientación funcional, que es la que vamos a estar utilizando nosotros para el trabajo práctico, la cavidad del manto queda ubicada en posición ventral. Y del lado contrario de esa cavidad del manto va a corresponder, por lo tanto, al lado dorsal. Pero les dejo a ustedes considerar ese lado dorsal y ventral desde el punto de vista funcional a qué lados embriológicos correspondían. Y fíjate entonces en estos dos dibujos que te estoy mostrando aquí, en el pulpo y en el calamar, dónde quedarían ubicadas las cavidades del manto en cada uno de esos casos. Tal como acabamos de mencionar, la cabeza y el pie, en el caso de los cefalópodos, aparecen fusionados. Y esta estructura se proyecta en una serie de brazos y tentáculos, cada uno de los cuales van a presentar a su vez ventosas que van a estar relacionadas con la sujeción del alimento o eventualmente del partner en el momento de la reproducción. Y esa cabeza-pie también se va a proyectar en una estructura de posición ventral que recibe el nombre de sifón, que más allá de tener el mismo nombre de la estructura que mencionamos en los bivalvos, tiene un origen completamente diferente. Recordarán que previamente habíamos mencionado que en los bivalvos ese sifón se originaba a partir de proyecciones del manto. Aquí, en cambio, ese sifón se va a originar a partir de la cabeza-pie. Te invito a volver una diapositiva para ver dónde queda ubicado ese sifón en un pulpo y en un calamar. Y en breve nomás vamos a ver cómo es que funciona esta estructura. Antes de eso, me gustaría que enfaticemos que en esa cabeza-pie aparecen en los cefalópodos un gran desarrollo de estructuras sensoriales, particularmente de los ojos, que como hemos visto previamente, al hablar de las generalidades de los moluscos, aparecen aquí los ojos más grandes del reino animal, con características similares a los ojos de un vertebrado. El manto va a proyectarse en una estructura cónica, claramente reconocible aquí en el caso de un dibujo de un calamar, y en un par de aletas nadaderas que van a dar una forma hidrodinámica al extremo opuesto a la cabeza en estos animales. En el grupo de los cefalópodos, si hay una concha, esa concha va a ser única, tal como por ejemplo aparecía en el caso de los amonites o aparece también en el grupo de los nautilus, dentro de los animales que viven en la actualidad. Sin embargo, a lo largo de la evolución, la concha en los cefalópodos se ha ido reduciendo o incluso ha llegado a perderse por completo. La situación intermedia es precisamente la que encontramos en el caso de los calamares, en el cual la concha ha reducido considerablemente su tamaño, se ha internalizado y ha formado una estructura que recibe el nombre de pluma, que está inmersa dentro del manto. Es decir, para ver esa estructura necesitamos hacer un corte y una disección
del manto. En otros casos, como en los pulpos, esa concha se ha perdido ya por completo. Ojo, no confundir esta pluma con la pluma de las aves. Independientemente que tienen el mismo nombre, son estructuras que claramente no son homólogas. Y toda la superficie del manto presenta a su vez unas células particulares que contienen en su interior pigmento y que reciben el nombre de cromatóforos. Hacia esas células llegan proyecciones musculares y nerviosas que permiten que esa célula se estire o se contraiga. Por lo tanto, esto va a determinar que la superficie del cuerpo de estos animales pueda cambiar conforme esas células se extiendan o se contraigan. Y no solo va a poder cambiar el color, sino también va a poder cambiar la textura. Todo esto en cuestión de segundos, de forma tal que un pulpo o un calamar puede adoptar casi de manera inmediata las coloraciones o las formas del entorno inmediato en el cual se encuentra. Te invito a ver este video, cuyo link te comparto aquí, para que veas por vos mismo lo rápido que estas estructuras pueden funcionar. Y un hecho curioso también para considerar es que en los cefalópodos no existen conos y bastones como existen en los vertebrados para poder visualizar los colores. Si te interesa saber más cómo es posible que estos animales vean entonces en colores, te dejo entonces una publicación para que lo puedas averiguar por vos mismo. Tal como hemos mencionado previamente, si teníamos un calamar, la cavidad del manto quedaba ubicada del lado ventral del animal en posición funcional. Y en esa cavidad del manto vamos a encontrar las estructuras típicas de todos los moluscos, entre ellos las branquias, que en este grupo van a tener un gran desarrollo y por lo tanto un gran tamaño. Tal como ocurre en otros grupos de moluscos acuáticos, el agua va a ingresar a la cavidad del manto y va a bañar a las branquias, donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Y una vez que este fenómeno hubo ocurrido, el agua va a salir por el sifón. Dado que ese sifón genera un orificio menor que por el cual ingresó esa agua, eso va a generar un fenómeno de retropropulsión. Y es precisamente ese fenómeno de retropropulsión lo que permite la locomoción de este grupo de moluscos. El sifón de los cefalópodos puede ser direccionado en distintos sentidos y por lo tanto estos cefalópodos pueden movilizarse por retropropulsión en distintas direcciones. Antes de avanzar en más detalle sobre las branquias y la conformación del sistema respiratorio en este grupo, déjenme mencionar, aprovechando el dibujito que tenemos aquí, que en el caso de los cefalópodos aparece también, asociado a esa cavidad del manto, una glándula que recibe el nombre de la glándula de la tinta. Esa glándula de la tinta es una estructura que va a liberar sustancias pigmentadas, lo que se denomina tinta habitualmente, en caso de que estos animales sean atacados. Esa tinta entonces va a ser liberada junto con la corriente de agua que sale a través del sifón, y eso hace que la desembocadura de la glándula de la tinta se encuentre precisamente en la base de ese sifón. Podéis reconocer la ubicación de esta estructura en el dibujo superior de los que te muestro en esta diapositiva. ¿Qué ocurre en los cefalópodos con el sistema circulatorio? Tal como mencionamos para los otros grupos de moluscos, el sistema circulatorio es abierto, aunque en los cefalópodos es mucho más cerrado que en otros grupos de moluscos. En este caso, y a la altura de las branquias, van a haber vasos eferentes que van a ser los que van a recepcionar la hemolinfa oxigenada. Y esa hemolinfa oxigenada
va a ser conducida hacia el corazón sistémico, que era el que estaba conformado por las dos aurículas y el ventrículo. Y de aquí, esa hemolinfa va a ser conducida hacia la parte anterior y posterior del cuerpo del animal, a lo largo de la aorta dorsal o de la arteria genital. Una vez que lleguen al extremo anterior y posterior del animal, a lo largo de todo el cuerpo de estos animales, esa hemolinfa va a abrir a cavidades. Y en algún momento de esas cavidades, esa hemolinfa va a regresar hacia la parte media del animal. Del extremo anterior, esa hemolinfa va a volver a través de la vena cava anterior. Del extremo posterior, va a regresar hacia la parte media del animal a través de las venas genitales o cava posterior. Y va a llegar entonces esa hemolinfa desoxigenada hacia lo que se denominan los corazones branquiales. Los corazones branquiales son un par de estructuras que se encuentran ubicadas en la base de la branquia. Ojo, más allá de su nombre, no son el verdadero corazón de estos animales, sino que simplemente son estructuras capaces de contraerse y relajarse, asociado a su vez con la presencia de válvulas. En este sentido, la contracción de estos corazones branquiales y la presencia de esfínteres a lo largo de la vena cava anterior y de las venas cava genitales o cava posteriores va a determinar que la hemolinfa pase a los vasos aferentes, llegando por lo tanto a las branquias. La relajación de esos corazones branquiales van a generar la presión negativa necesaria para que la hemolinfa circule del extremo anterior y posterior del animal hacia la parte media. Y aquí, como consecuencia de la presencia de esfínteres y de la contracción de esos corazones branquiales, la hemolinfa va a pasar a los vasos aferentes asociados a las branquias. Tenemos aquí entonces la presencia de los vasos aferentes en la branquia, las branquias y los vasos eferentes. Y es precisamente en este sistema de vasos aferentes a vasos eferentes en donde va a ocurrir el intercambio gaseoso a través de la branquia, completándose así el circuito de la hemolinfa y el proceso de intercambio gaseoso. El sistema digestivo de los cefalópodos mantiene el patrón general que habíamos mencionado previamente para el grupo de los moluscos. La única diferencia es que aquí, en lugar de haber una única glándula digestiva, o hepatopáncreas como la llamábamos antes, aparece un hígado y un páncreas como estructuras diferenciadas y altamente desarrolladas, lo cual está directamente relacionado con el modo de alimentación de estos animales. Y el ano, tal como en otros grupos de moluscos habíamos mencionado anteriormente, abre también a la cavidad del manto, con lo cual los productos de digestión van a ser conducidos a través de la corriente exhalante que sale por el sifón. Como parte del trabajo práctico, ustedes van a realizar una disección de un calamar para ver las distintas estructuras a las cuales nos hemos estado refiriendo hasta ahora. A modo de adelanto nomás, te dejo aquí una dirección de internet en la cual hacen una disección de un calamar como para que vayas conociendo un poco, de manera adelantada, lo que vas a poder hacer luego de manera práctica. La mayor parte de los cefalópodos son predadores activos, y ese modo de alimentación está directamente relacionado con la alta captación de oxígeno asociado al gran tamaño de las branquias, un sistema circulatorio mucho más cerrado que en otros grupos de moluscos, lo cual les permite una mayor eficiencia en la captación y en el direccionamiento del oxígeno a distintas partes del cuerpo, y por lo tanto una mayor velocidad respecto a otros moluscos, un sistema nervioso muy desarrollado, particularmente con esos ojos análogos a los ojos de los vertebrados
y con axones gigantes que permiten respuestas rápidas, tal como hemos mencionado previamente también para el caso de los anélidos, y con la reducción o pérdida de la concha, que permite a su vez movimientos rápidos como consecuencia de la reducción del peso de estos animales. Por último, me gustaría invitarte a que conozcas un poco más sobre los moluscos y sobre su enorme diversificación. Particularmente, invitarte a que conozcas sobre las otras clases que forman parte de este filum, las clases Solenogastres, Caudofobiados, Triblidia o Monoplacófora y Escafópora. También, invitarte a que tengas una visión más detallada sobre los poliplacóforos. Particularmente puedes encontrar información al respecto mirando unos videos muy interesantes en la web sobre el quitón gigante del Pacífico. Otro tema interesante de abordar en el grupo es que explores cómo los bivalvos forman las perlas, como así también de qué se alimentan los caracoles y los distintos mecanismos que se han desarrollado en el grupo y adaptaciones y modificaciones de esa sinapomorfía que habíamos dado a conocer como rádula. Asimismo, te invito a conocer a las babosas marinas y que explores también sobre la inteligencia encefalópoda.